Jueves 1 de diciembre de 2022, muy buenos días, inicia el último mes del año. Bienvenidos a Contacto Directo, como siempre es un gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Roberto López, abogado constitucionalista, cómo llega la consulta popular del gobierno a su convocatoria y el caso Glass a la luz del COIP y de la Constitución. También estará con nosotros Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Arranca diciembre y el CNE debe apretar el acelerador con varios eventos por delante: la consulta popular, los debates entre candidatos a alcaldías y prefecturas, la seguridad en zonas conflictivas. Se reunieron además con los representantes de Facebook, Twitter y TikTok en Ecuador. En fin, varios aspectos a revisar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Una vez más, Jorge Glass ha salido de prisión y esta prelibertad, que lejos está de significar inocencia, genera algunos debates alrededor del rol que juegan los jueces devenidos en jueces de garantías jurisdiccionales cuando llegan a su conocimiento acciones de protección. Así es que vamos a analizar el sinnúmero de irregularidades en el que de manera extraña alguien que dice tener la razón incurre de manera reiterada. También la consulta popular que ya ha sido convocada por el gobierno. ¿Con quién lo vamos a analizar? Bueno, pues con el doctor Roberto López, abogado constitucionalista. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo al público. El gobierno se lanza a una consulta popular de 8 preguntas, un pliego al que la Corte Constitucional le puso cortapisas, sin permitir que el soberano decida, por ejemplo, sobre la participación de Fuerzas Armadas de forma complementaria en el trabajo que realiza la Policía Nacional. Eso como asunto mayor, pero también en temas menores, como el destino de los bienes decomisados al crimen organizado o el plantear incentivos para alimentar la contratación de personas de más de 45 años. ¿Cómo llega finalmente a su criterio esta consulta popular a las instancias de pronunciamiento ciudadano del ahogado del sombrero? Sí, yo creo que sí, porque si establecemos un orden de prioridades, de jerarquía, hay una pregunta que es extremadamente relevante en la consulta popular, que para mí es el eje de todo, y es el tema de la extradición. Eso nos pone más o menos en la situación en la que estaba Pablo Escobar en la Colombia de los años 80. El momento en que la extradición sea permitida, los narcotraficantes, los vínculos que tienen con la clase política y todos aquellos que están siendo investigados en los Estados Unidos por las atrocidades cometidas en el Petroecuador y todos los otros saqueos recientemente denunciados por Carlos Pareja en la Comisión de Fiscalización, van a comenzar a temblar. Entonces, ya están temblando. Ya están temblando. ¿Cómo se explica esto, doctor? Que organizaciones políticas comunes se opongan y con firmeza y con convicción a la extradición de narcotraficantes. Es decir, a mí me parece un descaro sin límites que alguien se oponga a que los narcotraficantes sean extraditados a otro país. Es algo que no tiene presentación, es impresentable. ¿Y la gente, cuando acuda a las urnas? Masivamente va a apoyar esa pregunta. Habrá que hacer campaña y apoyar al gobierno porque la trascendencia de eso es tremenda. El único lugar del planeta donde el señor Correa puede esconderse hoy día, que no sea Cuba, Venezuela, es Ecuador. El momento en que la extradición sea permitida, adiós Lola, acá no regresa, ¿ya? Porque lo pueden sacar de aquí. Entonces, la pregunta tiene una relevancia tremenda, sobre todo por lo que está pasando en la justicia norteamericana. Porque solo hay que ponerse a pensar, ¿era posible que se vendiera 1.438.000 millones de barriles de petróleo sin que el presidente lo supiera? Por Dios. Vamos al tema Glass, doctor. ¿Era competente el juez de Santo Domingo para resolver el pedido de la defensa de Jorge Glass de concederle una libertad provisional? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, el recurso de prescripción de penas que solicitaron para Glass, ese sí fue presentado en Quito, donde fue sentenciado y donde estaba recluido. Entonces, para unas cosas sí saben dónde está y para otras resulta que lo desconocen. Mire, deplorablemente, este es un problema creado por la Corte Constitucional. El artículo 89 de la Constitución establece claramente, pero clara, llana y taxativamente, como lo dice, lo acabo de mostrar, que
que el recurso se interpone ante las Cortes Provinciales. Dígame usted, por la vía interpretativa, ¿se puede cambiar lo que está escrito en la Constitución? Porque el juez Manglar Alto nace de una sentencia interpretativa de la Corte que se inventa que los jueces de primera instancia pueden conocer los recursos de habeas corpus en materia penal, cuando la Constitución dice que son las Cortes Provinciales. Entonces, ¿quién crea el problema? La Corte Constitucional. Mire, esto es tan simple como el ejemplo que voy a poner. Interpretar significa aclarar el sentido de lo que está oscuro, ¿no? ¿Verdad? Si la Constitución dice el cielo es azul, la Corte podría decir, bueno, el cielo es azul pero tiene nubes blancas. Está aclarando. Lo que no puede hacer es decir que el cielo es rosado. Entonces, si aquí dice Cortes Provinciales, son las Cortes Provinciales, no los jueces de Manglar Alto, no los de Santo Domingo, La Concordia, etc. Entonces, quien tiene que corregir esto es la Corte Constitucional. Y quien tiene que llamarla a corregirlo es el presidente de la República, porque el artículo 147, numeral 1, dice que quien cumple y hace cumplir la Constitución y la ley es el presidente. ¿Por qué alguien que fue detenido en el 2017 y que evidentemente fue condenado en los años subsiguientes debería beneficiarse de la unificación de penas, una figura que estaba contemplada en el Código Penal anterior, que fue derogado en el 2014, y no debería asumirse el criterio de la acumulación de penas que consta en el Código Orgánico Penal, que por cierto fue propuesto y aprobado por el Corte? Esa es una discusión infraconstitucional, ¿ya? Que no debería ni siquiera darse, porque la Constitución establece claramente que nadie que no haya procedido a la reparación integral sin dilaciones, si me ayudan con el artículo, creo que se lo pasé, puede salir en libertad. ¿Por qué? Porque la reparación integral es un concepto que se viene desarrollando durante 25 años de jurisprudencia de la Corte. Ahí está, la verdad. Dice, reparación integral, restitución, indemnización, y después de la primera frase dice, sin dilaciones. Es decir, cualquier norma de rango secundario, de carácter penitenciario, no procede, porque ahí dice que la víctima, y la víctima está definida en el artículo 441 de la Ley Penal, y dice que el Estado es víctima también. Entonces, cuando la víctima, que es el Estado, no ha recibido la reparación integral sin dilaciones, ¿ya? Y vamos al sin dilaciones. La sentencia del caso Sobornos, que le ordena al señor Glass y a su sobrino, que salió y desapareció, dicen que se murió, pero yo no lo creo, salieron sin pagar la multa, ¿no, verdad? El sobrino. Fue expedida el año 2020 con un plazo de 30 días. No es pague cuando quiera la millonada que tiene, no, páguela en 30 días, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que un juez le permite a este señor burlarse de 18 millones de ecuatorianos, de toda la estructura judicial, permitiéndole que salga sin haber cumplido lo que dice la norma constitucional? Porque este es un tema constitucional. ¿Y qué se hace, doctor, cuando tenemos al sistema interamericano de derechos humanos encima, que le otorga medidas cautelares al señor Glass y que dice que hay que precautelar su integridad, su vida, y que debe ser, entre otras cosas, trasladado de una prisión a otra, en fin? A ver, es muy feo esto, ¿ya? Porque primero no confundamos las medidas cautelares del sistema interamericano con las medidas cautelares de la Constitución del Ecuador. Son dos cosas distintas. Aclárenos. El artículo 27 de la Ley de Control Constitucional dice, no procederán, así comienza, ¿ya? No procederán solicitudes de medidas cautelares contra órdenes judiciales, contra sentencias. Es decir, ahí se acababa la discusión. Ya no deberíamos estar hablando de esto, porque hay una prohibición legal en la ley de ¿qué? De control constitucional, la ley de la materia. Entonces, hasta ahí llegamos. Pero usted me está preguntando el tema de las medidas cautelares del sistema interamericano. Esa es otro ámbito normativo, pero extremadamente sospechoso, porque el señor Glass salió de la cárcel rozagante, lleno de vida, de amor al mundo, con un arete, solo le faltó una minifalda. Entonces vemos un individuo que estaba pasando por unos momentos muy gratos en prisión y de repente resulta
que está viendo sangre en las paredes y que hay que dejarlo libre, y que... escúcheme otra cosa, el derecho de habeas corpus es para tutelar la libertad, no la salud. La salud tiene una acción especial que se llama acción de amparo constitucional, que es la que precautela todos los derechos que no tienen una garantía específica. Usted quiere información, presenta un habeas data. Quiere libertad, presenta un habeas corpus. Pero no presenta un habeas corpus para garantizar el derecho a la salud. Si estamos locos aquí, ¿ya? Ahora, para cerrar este tema y para que no quede ninguna duda, para que todo esté claro, ¿se puede, doctor, acceder a garantías penitenciarias si solo se ha cumplido una parte de la sentencia, que en este caso sería la permanencia por determinado tiempo en prisión, pero se incumple por completo la otra parte de la sentencia que ordena el pago de la reparación integral? No, le voy a decir por qué. El artículo 619 del COIP, si me ayudan también, establece como parte de la condena la reparación integral. Es decir, primero hay que declarar la culpabilidad del acusado, ¿no? ¿Verdad? Después hay que establecer la pena, ahí está. Y al final dice que hay que establecer como parte de la condena la reparación integral. Es decir, si yo lo condeno a usted, supongamos que yo soy juez y usted, y lo condeno a que haga algo, usted no puede salir sin hacer esa parte a la cual yo lo he condenado, pues, porque entonces se está burlando de la justicia el abogado, el juez y todo el mundo. Ahora, en las dos sentencias, los jueces dispusieron a la Fiscalía que inicie investigaciones por otros delitos que se evidenciaron durante los procesos, pero que no eran materia de juzgamiento. El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, además, no le encuentra explicación a que la Fiscalía no haya acusado a Glass por el caso Manduriacu, donde la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ya determinó la existencia de un acuerdo colusorio y le impuso una multa a Odebrecht de casi 57 millones de dólares y determinó además un sobreprecio en los proyectos Manduriacu y Pucará por 130 millones de dólares, pero en la Fiscalía no pasa nada. ¿Por qué? Vamos a decirlo en lenguaje de vernáculo de la calle. El señor Glass está libre porque la Fiscalía no lo ha acusado de nada más, ¿ya? Hay una tracalada de actos delictivos cometidos después de que el señor Glass fue nombrado ministro coordinador de los sectores estratégicos, me parece que en el año 2010-2011, ¿verdad? ¿Por qué razón tiene solamente una sentencia? Cuando yo vi la entrevista de Germán Rodas, fue específicamente claro, diciendo desde qué época fue presentada la información a la Fiscalía. Es decir, el señor Correa igual, una sola acusación, una sola condena que la van a tirar abajo en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es muy fácil tirar abajo una sentencia por $6.000, ¿no verdad? Lo que es imposible casi es tirar abajo una sentencia por $5.000 millones, que es lo que ocasionó el perjuicio de las ventas petroleras. Entonces, parece que alguien le estuviera haciendo el juego al señor Correa y al señor Glass, que los tienen con una sola sentencia como engañabobos para contentarnos a todos y el momento oportuno tirar abajo esa sentencia. He visto una entrevista terrorífica aquí en Ecuavisa, la semana pasada me parece, de la hermana del presidente, en la que nos marca la hoja de ruta. Dice, vamos a hacer lo que haya que hacer, porque hay que cambiar a los jueces. No recuerdo si fueron esas las palabras textuales, pero sí, hay que cambiar a los jueces porque no pueden ser los mismos jueces. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a cooptar el Consejo de Participación, vamos a cooptar el Consejo de la Judicatura, vamos a cambiar los jueces y lo más aterrador, cuando le pregunta el señor Rojas, ¿y cuál es el futuro del presidente Correa? Dice, bueno, él va a ser candidato a la vicepresidencia el 2025. Es decir, ya está la hoja de ruta. Es decir, este libreto lo escribieron en el gobierno anterior, pues. Ahora, todavía debe darse la audiencia donde se conocerá el pedido de unificación de penas para Jorge Glass. En derecho, doctor, ¿cuáles son las opciones que tiene ese proceso? Hay que desecharlo, pero así de entrada, invocando la Constitución. Artículo, lo acabo de leer, el 75 me parece. Y mientras no pague no puede acceder al beneficio. Hay que sentar esto ya como precedente. La Constitución dice que mientras no se proceda a la reparación integral, que es devolverle al Estado la parte que ha perdido. El Estado es la víctima en esto, está definido en el COIP 441, numeral 6. Entonces, mientras no se proceda, nadie puede volver a salir libre. ¿Qué piensa la madre de familia que tiene a su hijo con cáncer y que no tiene medicina y ve que este señor debe 14 millones que le han ordenado mandar a pagar?
y no los paga y no hay para comprar medicinas. Por Dios, hay que darle al pueblo algo de esperanza, sacarlo de este estado de frustración que nos embarga a todos de ver cómo estos delincuentes salen libres mientras no hay para los enfermos de diálisis en las clínicas. Roberto López, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, por acompañarnos. A usted, Lenín. En Contacto Directo. Luego de la pausa volvemos con Diana Atamaínt, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La consulta popular, el proceso de campaña para las seccionales y la seguridad. Ya regresamos. Hace pocos minutos, los eurodiputados aprobaron que los ciudadanos de Kuwait, Qatar, Omán y Ecuador puedan viajar sin visa a la comunidad, a los países miembros de la Comunidad Europea hasta por 90 días. Ahora este proyecto de ley tendrá que ser aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo. Luego, el Parlamento y el Consejo deberán negociar la forma final de la legislación y cuando la ley haya entrado en vigor, cada exención de visado se negocia bilateralmente entre la Unión Europea y cada uno de estos países. Al fin, sin visa Schengen para viajar a Europa hasta por 90 días, sin embargo, aún hay un trámite legal que se debe cumplir. Vamos a la entrevista. El tiempo corre y cada vez estamos más cerca del 5 de febrero en el que se desarrollarán las elecciones seccionales y la elección de consejeros de participación ciudadana. Faltan 66 días exactamente y nos acompaña la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, para revisar cómo avanza el proceso y si finalmente se podrá o no incluir una papeleta adicional en esa jornada. Presidenta, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias. Aquí estamos listos, preparados para llegar a las elecciones del 2023. El Consejo Nacional Electoral recibió el pasado martes el decreto ejecutivo convocando a referéndum. ¿El tiempo les es suficiente para que coincida con las seccionales del 5 de febrero? Legalmente los plazos nos dan para que el referéndum se realice igual que las elecciones seccionales. Por eso es que nosotros convocaremos el 7 de diciembre para cumplir con la ley con los 60 días que tenemos para realizar el proceso. Técnicamente estamos preparados para realizar todas las actividades internas, la parametrización del sistema informático, etcétera, pero lo que también debemos tomar en cuenta es la disponibilidad de recursos que tendremos que solicitar al Ministerio de Finanzas porque se tienen que incrementar otras actividades y otros productos, como es evidente. ¿Son 20 millones más? Aproximadamente, nosotros eso todavía no lo hemos aprobado, en los próximos días lo haremos. Lo que nosotros buscamos es con el presupuesto, los materiales, la logística, pero sobre todo reforzar el personal que necesitaremos, ya sea en la posibilidad de reconteos como escaneadores, estibadores, sobre todo coordinadores de recinto para apoyar a las juntas receptoras del voto, que muchas de ellas hasta en el último momento necesitan capacitación para el conteo de votos, para el llenado de actas, y es lo que nosotros buscamos, ser eficientes en el proceso electoral. Eso por la parte operativa, pero además deben determinar cuál va a ser el diseño de la papeleta o de las papeletas, tomando en cuenta que los anexos de cada pregunta pues son realmente extensos. Sí, con las propuestas que nosotros ya habíamos mirado extraoficialmente, el personal técnico ya lo tiene, es más, ya lo tenemos, no, todavía es una propuesta borrador que lo quiero mostrar acá, más o menos sería de un tamaño A3 para que la ciudadanía tenga acceso y lo pueda leer las preguntas en el caso que el día de la votación, y en la parte de atrás tenemos ya también los anexos. Y esta sería la propuesta que los técnicos nos han hecho llegar. Esto no incrementaría realmente, lo hemos mirado, tendremos que aprobar en pleno también. Presidenta, el incluir esta papeleta adicional incrementaría el tiempo que cada elector se demorará pues en la urna, ¿no?
Por supuesto, porque tendremos que dar resultados por cada pregunta. Son 8 actas también que tenemos que generar, son documentos electorales, aparte de esta papeleta de las 8 preguntas conjuntas, hay que generar 8 actas adicionales, una por pregunta, para saber cuáles son los resultados por cada una de ellas. Esto tiene un costo adicional en materiales, el tiempo también hay que entender para el conteo y el resultado de cada una de las preguntas. Y hay que sumar a esos recursos económicos otros dineros, otro personal y otra infraestructura quizás para desarrollar la consulta popular que el presidente ha convocado que se realice en la parroquia Sevilla de Oro para que sus habitantes determinen allá en Morona, Santiago, si se constituyen o no en cantón. Así es, también el presidente ha emitido oficialmente al Consejo Nacional Electoral la consulta para la posibilidad de que Sevilla Don Bosco, en la provincia de Morona, Santiago, se pronuncie para ser cantón o no. Nosotros estamos preparados, es un proceso pequeño, sin embargo, para esta parroquia, para este cantón, será una papeleta adicional, otra acta también que llenar. Entonces, esto tiene que ser muy bien planificado por nosotros, por los tiempos que significa dar los resultados a la ciudadanía. Si gana el sí, allí en Sevilla Don Bosco, sería un cantón sin alcalde, sin concejales, eso tendrían que resolverlo luego, llamar a otra elección. Así es, una vez que se den los resultados, ya una vez que queden firme esa posibilidad de que sea cantón, tendrán que elegir a las autoridades respectivas. Hace pocos días, Presidenta, se conformó la mesa de seguridad que va a acompañar este proceso a propósito del problema de inseguridad que se vive en muchas provincias del país. ¿Cómo se van a organizar los debates en zonas que son muy peligrosas? ¿Pueden ustedes brindar todas las garantías para que se desarrolle esta discusión de idea que es obligatoria? Definitivamente es nuestra responsabilidad que todas las actividades del proceso electoral se den en absoluta garantía de seguridad para la ciudadanía, para los funcionarios electorales y también para los periodistas, que hemos tenido un acercamiento y una propuesta para brindar todas esas garantías que nos han solicitado. Los debates igualmente hay que mencionar que son sin presencia de público, sin embargo la experiencia nos dice que sus militantes, sus adherentes siempre hacen eventos de apoyo por fuera de las instalaciones donde se realizan los debates y tendremos la absoluta responsabilidad de cuidar con su seguridad y mirar las mejores condiciones, pero sobre todo mirar las condiciones tecnológicas para que el acceso a la información, la transmisión de estos debates pueda llegar a la ciudadanía y así cumplir con la misión de que los ecuatorianos puedan tener un voto informado y responsable. ¿Se reunieron ustedes con los representantes de Facebook, Twitter y TikTok para Ecuador? La intención es controlar la desinformación en el próximo proceso electoral. ¿Cuál es la estrategia que van a seguir? ¿Van a poder controlar el gasto electoral en redes sociales? Bueno, se puede mirar el gasto electoral en redes sociales, tendremos que analizarlo si está de acuerdo a nuestra reglamentación y a nuestras leyes, eso es muy importante. Los contenidos obviamente no se pueden controlar, sin embargo, el objetivo principal es, sabiendo que la mayor amenaza es la desinformación que puede poner en riesgo el desarrollo transparente, diáfano de un proceso electoral, junto a otras instancias, a otros organismos, como por ejemplo es Ecuador Chequea, Ecuador Verifica, que está constituido por académicos, por periodistas, hacer un equipo de trabajo para combatir la desinformación que mucho daño le hace a los procesos electorales, no solo en Ecuador, sino en toda la región. Pero para esto también necesitamos esta alianza con las redes sociales para en conjunto tener una respuesta inmediata y efectiva a esas posibilidades que se pueden dar. El periodo electoral le genera sin duda mucho trabajo, mucha responsabilidad la que tienen sobre sus hombros, pero también permite develar muchos aspectos que en otra época o en otros momentos de la vida nacional pues pueden llegar a pasar hasta desapercibidos. Y con este antecedente quería preguntarle, Presidenta, si tienen previsto en el Consejo Nacional Electoral presentar algún proyecto de reforma al Código de la Democracia para que el Ecuador deje de ser pues un país donde hay candidatos con historial delictivo, con glosas, con sentencias en múltiples instancias, con sanciones administrativas, acusados de narcotráfico, de peculado, hasta por asesinato, candidatos con grillete. ¿Hasta cuándo los ciudadanos vamos a tener que soportar esto, Presidenta?
Sí, ya hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional reformatorio y creo que es muy importante empezar a debatir este y todos los temas que vayan fortaleciendo al sistema democrático del Ecuador. De nuestra parte, como Consejo Nacional Electoral, tenemos ya algunas propuestas de reforma después de la última que se dio en el 2020 de ajustes, que muchos de ellos son de procedimiento, pero también de fondo para poder nosotros mejorar el código de la democracia. Esto es importante que la academia, la sociedad civil y las organizaciones políticas con conciencia plena de lo que necesita el Ecuador, mejorar la calidad de la representación y que la ciudadanía tenga la posibilidad también de elegir a mujeres y a jóvenes como ya lo hemos hecho, son varios temas que debemos empezar ya a debatir, yo creo que inmediatamente después de las elecciones. Preocupación de todos los procesos electorales, el Estado, la fiabilidad del sistema informático. ¿Qué nos puede comentar sobre aquello? Bueno, la experiencia pasada en las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta funcionaron perfectamente, eso lo dicen los informes de las misiones internacionales, la ciudadanía lo ha reconocido, sin embargo eso no es suficiente, siempre hay algo más que hacer, por eso el Consejo Nacional Electoral ahora brindará mayores garantías, incluso con el reforzamiento, con nuevos equipos que tenemos para potenciar nuestro trabajo, lo estamos haciendo gracias a los recursos que se ha tenido y de esa manera cada vez se va mejorando. Garantizamos que el sistema informático seguirá siendo fuerte y ha mejorado todavía para este proceso electoral. Diana Atamainte, presidenta del Consejo Nacional Electoral, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Un buen día para usted y a una pausa nos vamos, volvemos enseguida. Terminamos nuestro espacio de entrevistas, pero vienen las noticias en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.